Dato del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, periodo del 17 de marzo al 17 de abril del 2020. Tenemos una cifra de 599 presos beneficiados con arrestos domiciliarios o excarcelaciones. Directamente. 1.601 excarcelados por penas cumplidas, libertad condicional o asistida. 1.601. Y además 38 liberados con delito contra la integridad sexual. Ustedes saben que esto es un tema que está pidiendo la propia ministra de Género que tenemos en nuestra mujer, en nuestra presidencia, ministra de la Mujer, que dice, por favor, a los violadores no los suelten, aíslenlo, pero no los suelten porque reinciden. 42 excarcelados por homicidio. 42. Vamos a ir sumando, más los casos que nos estamos enterando. Absolutamente. Por eso estamos también en comunicación con Sergio Farela, Sí. que tiene más información. Contanos, Sergio. Lorena, Guillermo, sí, así es, porque, claro, la mirada está puesta en la provincia de Buenos Aires, como vos decías, Lorena, más allá de que hay diferentes excarcelaciones o domiciliarias que se están evaluando también en el resto del país, incluso en el sistema federal, que está en una situación parecida, con un fallo similar que habilitaba la domiciliaria de algunos presos con condenas leves. Claro, en el medio nos fuimos enterando de algunas liberaciones o domiciliarias un tanto polémicas, que ya no tienen que ver con delitos leves, sino delitos de sangre, de homicidio, también delitos sexuales como abuso sexual. Estas son las cifras que se ha tomado un mes. Sergio. Guillermo, sí. Acomodate, hay una alarma que está sonando tuya atrás y te escuchamos un poquito mal, pero enseguida regresamos, Sergio. No, pero el tema medular es la liberación de presos. Insiste el Poder Ejecutivo con que es una cuestión de los jueces, pero la pregunta es si empezó desde la política. Si esto empezó desde la política y fue tomado por los jueces. Yo te di el porcentaje en donde la política ganó en las cárceles, concretamente la Cámpora. ¿Adivinan todas las cárceles que tenemos en el país? Es una cifra alta, después te la voy a dar exacta. ¿Qué porcentaje ganó la Cámpora? ¿Qué porcentaje? Decime, más o menos. ¿Qué pensás? 20. 30, 40, 100%. ¿Pero qué significa? Por lo cual se está hablando de un diálogo permanente con cierto sector de la Cámpora que les habría garantizado el cumplimiento de estas normativas que indican que muchos tienen que estar excarcelados, más aún cuando vino la cuarentena y llegó el ¿La coronavirus. Cámpora como partido político con sus funcionarios? No, la Cámpora como partido político, y también tenés al ministerio, al secretario de Derechos Humanos que pidió el beneficio para algunos presos. Y esto enojó mucho a la población carcelaria que lo votó, porque dijo, ¿por qué Ricardo Jaime sí, nosotros no? Nosotros también queremos salir. A ver. Y algunos de estos presos con todo el derecho lo estaban pidiendo porque estaban, por ejemplo, 2 años presos sin condena. Ustedes saben que para la ley argentina vos tenés que tener una condena firme, si no, no podés vivir eternamente en una cárcel con una prisión preventiva. Ahora bien, enseguida vamos a ir a Mar del Plata con un escándalo. Por un juez que tomó la decisión de escarcelar, después cuando vio que se le veía la noche en Bahía Blanca, retrocedió. Adrián, ¿vos qué tenés? La pregunta que vos hacés, ¿es un gobierno? No, es un sector de un gobierno. Claro. El sector del Frente de Todos. El sector, lo que dice Lorena, más cercano al kirchnerismo, el que instó, la Cámpora, el kirchnerismo en general, el que instó las excarcelaciones, tanto en provincia de Buenos Aires como también en la ciudad. Hoy al mediodía, Altave, que es el fiscal ante la Cámara, ante la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, va a presentar un recurso de queja. ¿Para qué? Para que se frenen esas excarcelaciones masivas en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que puede hacer la Corte? Tratar de fijar criterios, el Superior Tribunal de la provincia de Buenos Aires, fijar criterios para que los jueces de primera instancia sean los que avancen dando excarcelaciones, pero por goteo. Todo eso no va a pasar hoy. Hoy simplemente se presenta el recurso de queja. Bueno, y ayer estuvo como invitado, fue entrevistado el jefe de gabinete, Lorena. Sí, claro, Santiago Cafiero se refirió a este tema. Esto dijo. Yo vuelvo a insistir, digamos, lo mismo que ha dicho nuestro presidente y lo mismo que ha dicho la ministra de Justicia. Nosotros somos un gobierno que no interferimos en la justicia, somos un gobierno que tenemos total respeto a la República, total respeto a la división de poderes, y por eso es que nosotros no vamos a opinar sobre fallos judiciales. Puedo opinar sobre argentinos, como argentino si querés, o como padre. A mí no me gusta. Me interesa, como padre y como argentino, ¿qué opinaría de este habeas corpus de Violín y de la interpretación que se hizo y de las salidas
de femicidas, violadores y abusadores? No, claramente que si eso fue así, la democracia tiene sus reglas, la democracia tiene sus instrumentos para que cualquier funcionario público, sea judicial, legislativo o ejecutivo, tenga que rendir cuentas. No hace falta poner un manto de politiquería, no hace falta hacer tribuna, no hace falta subirse a la angustia de los argentinos y las argentinas para dar realmente una respuesta institucional. Pero, ministro, ¿usted cree que fue un armado mediático, como en algún momento se dijo, o hay una angustia genuina de víctimas que vieron que habían liberado y que incluso no les habían avisado, que está en la ley de víctimas? No, claramente que hay una angustia de todos los argentinos y argentinas. Todos vivimos en este país y a nosotros nos angustian estas cosas. Ahora, lo que no es cierto es que sea parte de un plan del gobierno nacional. Eso es una politiquería, eso es jugar mezquinamente con el miedo de la gente. Y eso es lo que ha hecho parte del arco político de la oposición. Bueno, muy bien. Ayer lo teníamos al jefe de gabinete dando, digamos, un poco la explicación en esta suerte de maniobra que ya empezó mal, con internas dentro de los propios funcionarios. En la provincia Berni dice una cosa, en el Ministerio de Justicia también hay internas, pero nosotros les vamos a explicar aquí con Adrián Ventura cómo es el camino para pedir una excarcelación, Adrián. A ver, los funcionarios tratan de desprenderse. En el gobierno nacional, primero Alberto Fernández, después la ministra de Justicia y ahora el jefe de gabinete, tratando de tomar distancia de algo que sigue generando mucho mal humor en la sociedad. Tratan de defenderse, pero también ahora se están plegando a decir estamos escuchando a la gente y el enojo. Por eso, tratan de defenderse, tratan de tomar distancia. De despegarse de esto. Se dan cuenta que esto genera muchísimo mal humor. Hay el camino de una excarcelación, Adri. A ver, acá están algunos funcionarios que instaron a que esto ocurra, pero dejemos de lado la parte política, nos concentramos en la parte judicial. ¿Quiénes salieron a pedir excarcelaciones? Lo que ocurre es que lo llamativo es que la pidieron en forma masiva, ¿no? Porque sabían que iban a tener recepción. El abogado defensor, que uno le paga, el abogado defensor de... O, en su defecto, el defensor oficial. Todos tenemos derecho a una defensa. Si vos no te puedes pagar un abogado, el Estado te va a dar un abogado que te defienda. ¿A quién hay que escuchar para después conceder o no la excarcelación? Al fiscal y a la víctima. Por la ley de víctima. Al fiscal, el fiscal se entera, es decir, responde, normalmente oponiéndose. La víctima, muchas víctimas no fueron notificadas, es decir, que hubo excarcelaciones sin que las víctimas se enterasen, con lo cual le aparecía el violador cerca de su casa y ni siquiera se enteraba que había sido liberado. La víctima no fue notificada, por lo cual ahí se violó la ley. Esto es lo que está reclamando toda la agrupación que logró que se vote en el Congreso hace 2 años la ley de víctima. Ahora, ese es un problema, antes de seguir con el cuadro. Si no notificaron a la víctima, es un defecto formal muy grave porque hay una ley que obliga a notificar. Totalmente. Claro. Pero atención, excarcelan al violador. Suponete que la notificaron a la víctima. La víctima dice, no quiero. Igualmente el juez concede la excarcelación. Exacto. La víctima lo único que va a saber es que tiene al violador cerca. Claro. Pero nada más. Nada más. Y no le pueden decir que no la notificaron. El problema está en los criterios con los que se concede la excarcelación. ¿Por qué? Porque si hay una persona que cumplió la condena, la tienen que liberar. Si está en las condiciones que establece el Código Penal, el Código Procesal, por ejemplo, los 2/3, la tienen que liberar, corresponde que la liberen. Si le corresponde la libertad condicional también y la libertad asistida. Claro, el problema está en los criterios que se utilizaron para liberar, porque liberaron con excusa del COVID a presos que no tenían que ser liberados, porque estaban procesados por delitos graves o condenados que no estaban avanzados en el cumplimiento de la condena. ¿Quiénes son los que concedieron la liberación? Y esto cambia de jurisdicción en jurisdicción, en la provincia. A ver, lo que hicieron las cámaras de casación fue fijar criterios. La Cámara de Casación Penal, la Federal, también en la provincia fijaron criterios. Pero en la provincia de Buenos Aires, un juez de la Cámara de Casación, Víctor Violini concedió un habeas corpus colectivo. 2.300 presos. Claro. Entonces, eso no tenía que haber ocurrido nunca. Ahí explotó Algunas todo. Excarcelaciones vinieron en la capital federal de parte de los tribunales orales federales. Las menos. Nada más básicamente en los casos vinculados con políticos, pero ahí no está el problema. Los jueces, algunos jueces de primera instancia, pero hubo muchos jueces de primera instancia que se oponían a las libertades. Lo que ocurre es que hubo excarcelaciones desde la Cámara en la provincia de Buenos Aires. Este es un poco el mapa, ¿no?, que le estamos mostrando a ustedes con Adrián. A ver, ahora, el abogado defensor, que sería el preso, pide la libertad. Le dan vista al fiscal. El fiscal dice no.
la víctima se la consulta y si no es un grave delito, porque es ley que le tienen que consultar a la víctima. Luego el juez decide. Supongamos que el juez dice que sí. Bueno, también tenemos el tribunal oral, casación y corte. Estas serían pero en la las vías. provincia no nacieron del juez las excarcelaciones, nacieron de Biolini desde la casación De directamente. arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Exacto. Entonces, cuando le apelaron la resolución de Biolini excarcelando en forma masiva, otro juez dijo no tiene que ir el tema a la Corte bonaerense. Es decir, pareciera que en la casación hubo un entramado dispuesto a liberar. Claro. Dispuesto por sí mismo o porque estaban instados desde afuera. No hubo un mecanismo, es cierto que no hay un mecanismo del gobierno nacional cerrado. No es que Alberto Fernández dijo liberen. No. Pero sí hubo funcionarios del poder político, básicamente del Frente de Todos, de un sector del Frente de Todos, instando libertades. Exacto. Bueno, imagínense el enojo además de los jueces en la provincia de Buenos Aires, en donde un juez que se constituye en Cámara de Casación como Víctor Biolini algunos este recurso masivo y le da la libertad a 2.300 presos. Algunos jueces obviamente se quejaron y otros directamente, como ocurrió con un juez de San Martín, lo declararon inconstitucional. Desde el Congreso, Sergio Massa, que lo vio venir rápidamente el tema, dijo yo me separo de esto. Y un cuerpo del Congreso, un observatorio, lo que hace es pedir el juicio político en la provincia de Buenos Aires. Un observatorio del Congreso Nacional pide el juicio político para algunos jueces en la provincia de Buenos Aires en el Consejo de la Magistratura. La jugada, a ver, ¿se puede pedir el juicio político? Sí, se puede pedir el juicio político. Es raro que sea así en forma transversal, pero se puede pedir. Pero más allá del juicio político, los jueces, los que no querían estar involucrados en esto, dicen, ahora los funcionarios se corrieron todos. Los que no querían salieron a decir que no queríamos. Y los que querían se callaron la boca. Y los jueces quedaron embretados en una maniobra. Y bueno. Ahora, no tenían que haber aceptado nunca. Ese es el tema. Mirá, si el juez empieza a jugar políticamente, se pudre todo. Todo lo